Hola, me toca el día de hoy conversar con ustedes sobre lo que significa una política pública innovadora, especialmente porque estamos tratando de definir cuáles son los desafíos para pensar una agenda país. Lo importante en una primera instancia es que podamos definir qué entendemos por políticas públicas. Hemos, por ejemplo, en procesos formativos construido algunos conceptos como estos, entendiendo que la política pública son cursos de acción pública que se generan desde el Estado en conjunto con la sociedad para la intervención, planificación y transformación de los problemas que la afectan. También hemos construido este concepto a partir de la idea de que la política pública, para incidir en los problemas sociales y cumplir con la cualidad de innovadora, se hace a través de prácticas transformadoras, desde la participación de las voces de quienes sufren esos problemas en la vida cotidiana. Entonces, si detallamos estos conceptos, nos damos cuenta que es fundamental que exista una participación de los actores a los cuales se dirige o con quienes se va a trabajar la política pública, es decir, la ciudadanía, los actores en general de la sociedad, para que esa política pública tenga real pertinencia. Es importante también darnos cuenta que no es tan, digamos, tan sencillo a veces formular la política pública con esa cualidad innovadora, si no consideramos que estamos en un contexto muy particular, que es un contexto de altísima complejidad. El sociólogo polaco Szymon Bauman, él ha trabajado mucho este tema de la incertidumbre y dice: nuestra única certeza en el contexto actual es precisamente la incertidumbre. Dice Bauman: ¿en qué punto estamos hoy? Él dice que estamos asustados por la fragilidad y la vacilación de nuestra situación social. Vivimos en la incertidumbre y en la desconfianza en nuestros políticos e instituciones. Estudiar una carrera, por ejemplo, ya no se corresponde con adquirir unas habilidades que serán apreciadas por la sociedad. No es un esfuerzo que se traduzca en frutos. Toda esta precariedad se expresa en problemas de identidad como quién soy, qué pasará con mi futuro. O sea, se individualiza la situación, se hace muy angustiante, y esto de alguna manera lo podemos ilustrar con bastante facilidad con el contexto que vivimos en este momento con la pandemia por COVID-19. Esta situación de incertidumbre se acrecienta o se ha acrecentado en esta situación particular. Él dice entonces que llegamos a una sociedad líquida, o sea, un poco para ilustrar con esta metáfora, que es una sociedad que no tiene lugares donde aprender, no es una sociedad donde tú puedas delimitar exactamente cuáles son las características con las cuales nosotros podemos incidir en transformar determinados asuntos. Entonces él dice, bueno, estamos en presencia de una sociedad líquida, un amor líquido, un miedo líquido. O sea, hay una metáfora con ese tema de lo líquido, lo acuoso, para definir exactamente en qué situación estamos, que es difícil de aprender, de tomar para interpretar esa realidad tan compleja. Él dice: la modernidad líquida, en la que todo es inestable, por ejemplo el trabajo, el amor, la política, la amistad, los vínculos humanos provisionales, y el único largo plazo es uno mismo, dice Bauman. Todo lo demás es corto plazo. No se da el tiempo para que ninguna idea o pacto se solidifique. Este enfoque ya forma parte de la filosofía de vida. Hagamos lo que hagamos, es de momento, por ahora. Bueno, en Venezuela tenemos esta, digamos ya, histórica frase de como vaya viniendo, vamos viendo. Es decir, que hay una situación de inmediatez, que todo se lleva a cabo en un sentido inmediato. O sea, no es como que no es posible planificar o plantearse un futuro ante esta situación de altísima incertidumbre. Entonces es vivir el momento, y por eso, bueno, de alguna manera no se generan relaciones consolidadas desde ningún punto de vista. Bauman dice, bueno, esto es como pensar que nada dura para siempre, ni siquiera el futuro. Hoy siempre se construyen, por ejemplo, no se construye ahora catedrales góticas, dice Bauman, sino más bien
que vivimos en tiendas y moteles, es decir, cosas que son transitorias. Vivimos en una situación de transitoriedad. Y por lo que se considera, él dice, un problema, porque objetos y personas nos convertimos cada vez más en mercancías, en bienes de consumo, que ya tenemos una utilidad solo hasta que podamos ser útiles en determinados momentos y para ciertas circunstancias, más no tenemos la posibilidad o de saber si tenemos una continuidad en el tiempo de acuerdo a nuestros saberes, a todo lo que nosotros creemos que podemos ofrecer a la sociedad, sino que somos seres humanos desechables. De alguna manera esa es la crítica que hace Bauman de la sociedad que estamos viviendo, esta sociedad globalizada al día de hoy. Él dice también que es importante analizar que nos hemos quedado sin utopías. La felicidad ha pasado de aspiración para todo el género humano a deseo individual. Se trata de una búsqueda impulsada por la insatisfacción en la que el exceso de los bienes de consumo nunca será suficiente. Entonces, bueno, somos personajes que ya nos desconfiguramos también de lo que es la vida social. No pasamos, digamos, a establecer esas relaciones de colectivo, sino que se le da peso en esta sociedad líquida a lo individual, a lo que pueda vivir en lo personal, incluso al narcisismo que nos invita, digamos, a toda esta situación de globalización, de las redes sociales, por ejemplo, en la que enfatizamos lo que significa la importancia del proyecto completamente individual, inmediato y narcisista. Sin embargo, es importante aquí, como nosotros estamos hablando de política pública, que entendamos el momento por el cual estamos pasando. Este otro autor, Denis Nazmanovich, él nos plantea que tenemos como un tránsito entre lo que es el pensamiento lineal, donde lo epistemológico se basa en la razón pura, monológica, las metáforas globales que utilizamos son de la partícula al universo, de lo general a lo particular. Las estrategias de abordaje que hacemos para la realidad tienen que ver con teorías a priori, del experimento controlado, del conocimiento universal, y el cambio paradigmático de la observación individual, de la rigidez y de la linealidad. Y estamos pasando entonces a un pensamiento complejo, donde lo epistemológico, la creación del conocimiento colectivo, tiene que ver con inteligencias múltiples para generar soluciones, metáforas globales, donde la red y los multimundos es lo que define cómo nos estamos relacionando para establecer distintos consensos. En este caso, por ejemplo, con la política pública, ya no es posible hacerlas en solitario. Entonces, las estrategias de abordaje tienen que ver con esas prácticas cognitivas colectivas, incluso a otras prácticas metodológicas como la simulación de situaciones, que se utilizan mucho en planificación, como las teorías del juego, las producciones de sentido que elaboramos a partir de estas relaciones múltiples, y cómo se da un cambio paradigmático en este contexto, que va de la observación participante, la generación de creatividad y la no linealidad, es decir, cómo se generan estos procesos de conocimiento colectivo, de diálogo de saberes que se construyen de una manera distinta a lo que veníamos acostumbrados en la modernidad. La principal herramienta, sin embargo, sigue siendo, yo pienso que aquí es importante hablar cuando planteamos que la política pública innovadora recurre, digamos, a todos estos instrumentos y herramientas que nos permiten abordar esa altísima incertidumbre, o sea, porque no nos podemos quedar en, digamos, en lo líquido sin establecer alguna ruta, algo que nos permita decir cómo vamos a abordar una realidad tan compleja. Entonces, si tomamos en cuenta esta definición que me gusta mucho que hace a Ezequiel Ander Eck, él dice que planificar es la acción consistente en utilizar un conjunto de procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí, que previstas anticipadamente tiene el propósito de influir en el curso de determinados acontecimientos con el fin de alcanzar una situación elegida como deseable, mediante el uso eficiente de medios y recursos escasos o limitados. Es muy completa esta definición, pero si nosotros vemos cuáles son los elementos básicos que vamos a tomar en cuenta cuando vamos a formular una política pública, hay que primero
estar conscientes que hay una situación inicial que queremos transformar. Normalmente nosotros abordamos con la planificación determinados problemas o situaciones previas, a partir de las cuales vamos a decir qué es lo que vamos a hacer para transformar eso que está allí como situación inicial. Hay una existencia de colectivos, si lo vemos desde las definiciones de política pública que vimos anteriormente, esos colectivos se ven afectados por la transformación de la realidad. Entonces, eso es una premisa importante para nosotros abordar y formular política innovadora. Siempre tenemos que considerar que estamos trabajando con colectivos que se van a ver afectados positivo e incluso negativamente por determinadas políticas o decisiones de política pública que se tomen para ciertas situaciones. Siempre hay la existencia de una o varias organizaciones con interés en modificar la situación. Es allí cuando nosotros, desde el punto de vista del pensamiento estratégico, de la planificación estratégica, establecemos alianzas con esas organizaciones, con esos actores que están en algunos casos interesados en modificar la situación a favor de lo que nosotros queremos formular como política pública. También tenemos que tomar en cuenta la definición de un escenario deseado con el establecimiento de objetivos y metas. Pese a que nos digan, bueno, vivimos una situación muy acuosa, es importante que nos planteemos esos objetivos y metas. Hay investigadores que dicen, si nosotros no planificamos nuestro propio futuro, nos lo planifican, y de alguna manera esta situación en la que estamos, esa situación líquida, acuosa, difícil de abordar, de aprender, es porque es necesario que también nos planteemos cuál es el escenario deseado cuando hablamos de política pública, hablamos de país, y cuáles son los objetivos y metas que queremos lograr. Hay una existencia de recursos disponibles. Por supuesto, eso tiene que ver también con el análisis de cuál es el origen de los recursos, cómo lo vamos a mantener, a sostener en el tiempo, cómo vamos a hacer de esos recursos la posibilidad de racionalizar y poder contar con esos recursos para esos objetivos y metas planteados. Y por supuesto, eso tiene que ver con el establecimiento de prioridades y estrategias. El diseño de un plan específico para llegar a la situación deseada en un plazo determinado, la ejecución propiamente del plan y su seguimiento, que es importantísimo, seguimiento, evaluación y redefinición de estrategias. Esto siempre, digamos, es un proceso básico de la planificación y de la formulación de la política pública. Sin embargo, a veces nosotros, hemos discutido, hemos debatido muchas veces este tema. Tenemos a lo mejor una formulación de políticas, en el caso venezolano, hermosísimas políticas públicas, pero a veces no tenemos el seguimiento debido y la evaluación de esas políticas para reformularlas. Eso yo creo que es un problema que debemos plantear cuando estamos hablando de formular políticas innovadoras, porque de hecho nosotros en el país hemos formulado políticas muy innovadoras desde el punto de vista de la participación de actores, del poder popular en la formulación de la política. Por ejemplo, en este momento se está iniciando todo este proceso con el Congreso de los Pueblos, distintos capítulos, y en particular la política pública que está orientada a la construcción de ciudades comunales. Eso es una propuesta bastante innovadora. Ahora, yo creo que es importante también plantearse cuáles son esos elementos de seguimiento y evaluación que, si bien no son innovadores, sino que son propios de lo que es el diseño técnico de una política pública, realmente se puedan llevar a cabo. Entonces, ese es un elemento a considerar cuando hablamos de innovación. En todo caso, si nosotros vemos que la política pública se plantea desde un ciclo que siempre tenemos que ir revisitando cada una de las situaciones, precisamente con el seguimiento, la evaluación para reformular y volver a planificar, o sea, ese ciclo que no termina, es importante que lo estemos permanentemente analizando para poder formular políticas realmente adecuadas a cada situación, es decir, políticas situadas a cada contexto, por supuesto. En Venezuela nosotros tenemos niveles de planificación que suelen ser digamos que los esquemas con los que se realiza la planificación, que como muchos de ustedes conocen, no es otra cosa que tomar en cuenta desde la planificación global de la política pública que se establece a nivel estratégico desde el marco legal, Constitución de la República, todo lo que son las leyes orgánicas
reglamentaciones, etcétera, los planes, que son también en el caso del Plan de la Nación, es también una ley, considerando todo ese marco de instrumentos, documentos y de propuestas, que muchas de las cuales están orientadas incluso a largo plazo a la situación deseada, que en el caso venezolano hemos hablado de socialismo. Allí eso se empieza a desagregar siempre en programas que pueden tener, digamos, marcos conceptuales amplios de lo que se quiere lograr con esa política pública hacia el socialismo, es decir, la visión global, y luego proyectos que son los proyectos a más corto plazo y planes de acción que te permiten ejecutar esa política pública desde los niveles más amplios hasta los más desagregados. Es decir, desde el largo plazo, que es de 10 años o más, a el corto plazo de 1 a 3 años. Entonces, es importante allí que nosotros, independientemente que estemos haciendo una política muy innovadora desde el punto de vista conceptual, de cómo incorporamos la participación de los actores en la formulación de esa política, que tenemos algunos elementos que son esquemáticos y que hay que respetar para poder llevar a cabo a feliz término lo que queremos lograr con esa política pública. Es decir, necesitamos el conocimiento técnico y el diseño especializado también, o sea, no podemos solamente quedarnos en el sueño, la innovación. Entonces el proceso sería definir problemas, es importante, seleccionar los enfoques de planificación a utilizar, realizar diagnósticos o análisis de la situación que no son estáticos, eso es importante verlo. Si vimos las características de la complejidad, de lo que implica el pensamiento complejo, allí tenemos permanentemente que estar haciendo los diagnósticos, renovándolos, porque no podemos quedarnos con una fotografía estática de la situación, porque eso varía permanentemente. Realizar perspectiva, que no es otra cosa que también incidir en el futuro desde el presente, de manera científica, de manera bien estructurada con respecto a las variables económicas, políticas, sociales, culturales, etcétera, y a partir de allí definir los escenarios que queremos lograr, cuáles son los que no queremos que ocurran y cómo vamos a definir acciones para que no nos afecten esos escenarios negativos, y cómo nos acercamos al que queremos, al más deseado, con acciones desde el presente. Definir, por supuesto, lo que es la filosofía de gestión en cada uno de estas políticas públicas, que tiene que ver con las estrategias, los objetivos, metas, programas de los planes, en el caso de que sea un plan, pero puede ser programas y proyectos. Definir pautas de seguimiento y evaluación, que como les dije antes, es fundamental, que si esto no es un elemento que tenga que ver con la innovación propiamente, lo que es innovación es el hecho de cómo, por ejemplo, podemos hacer innovaciones tecnológicas para garantizar el seguimiento y la evaluación de las políticas públicas, para garantizar la transparencia y la contraloría de estas políticas públicas. Entonces allí es importante siempre que hacemos estas evaluaciones integrales, redefinir entonces esos cursos de acción o políticas públicas que inciden en lo que estamos haciendo. Entonces, por eso la mejor manera de enfrentar la incertidumbre, en este caso, es pensar en colectivo, buscar las soluciones entre todos y todas y conformar equipos de trabajo. Ahora, no pueden ser cualquier tipo de equipos de trabajo, tenemos que saber, tener claridad cuáles son, o sea, las características del equipo que debemos conformar para enfrentar esa incertidumbre, ¿no? Entonces hay, en primer lugar, que tener en cuenta, y yo creo que la mayoría ya ha trabajado ese tema, o sea, qué diferencias hay entre grupo y equipo. O sea, recordemos que un grupo es 2 o más personas que interactúan, ciertamente, pero de tal manera que cada persona influye y es influenciada por las otras personas. No obstante, no es un equipo, porque un equipo, y es una definición muy sencilla que imagino que ya ustedes han trabajado en varias oportunidades, es un grupo de personas organizadas para alcanzar un objetivo común. Eso es fundamental. Por otra parte, hay tipos de equipos que dependiendo de la situación que se nos presente en ese mundo complejo, en ese contexto complejo, puede ser un equipo multidisciplinario, que es un concepto que tiene que ver con el enfoque de investigación científica que toma en cuenta varias disciplinas para resolver un problema macro que puede ser común, pero con objetivos diferenciados para cada una de esas disciplinas que intervienen allí.
O sea, por ejemplo, nosotros tenemos una mesa de trabajo, puede conformarse por un equipo multidisciplinario, pero cuando se generan las recomendaciones desde esa mesa de trabajo se hacen de manera individualizada cada disciplina, es decir, es multidisciplinario, más no hay una interacción o conclusiones que se generen integrando las visiones distintas de las disciplinas. Lo que sí ocurre cuando conformamos equipos interdisciplinarios, que los equipos interdisciplinarios sí investigan los problemas que se puedan presentar con varias disciplinas, al igual que el anterior, pero esta vez se identifica un solo problema y objetivos comunes. Por lo tanto, todo el equipo de manera consensuada asume la investigación como un todo. Estamos hablando sobre todo aquí de equipos de expertos, de personas especializadas que pueden abordar los problemas desde sus disciplinas, desde sus visiones, y lo interesante cuando son equipos interdisciplinarios es que pueden, desde esas visiones distintas, generar soluciones más pertinentes, más adecuadas a la solución del problema. Sin embargo, la tendencia reciente, la más recurrida en muchas políticas públicas innovadoras que hemos revisado, por ejemplo, en Argentina, con todo esto que se está haciendo con el tema de violencia de género, la ley Micaela, o sea, en fin, hay una cantidad de políticas públicas en Finlandia con el tema educativo, o sea, que uno puede visualizar en distintos países este tipo de políticas innovadoras tienen algo en común, y es que se conforman por equipos transdisciplinario. Y transdisciplinario supone que es un proceso de comunicación e interacción con otros grupos que no necesariamente son los grupos expertos o profesionales de las disciplinas. Aquí se involucra de manera más activa en este proceso todos los actores, profesionales, campesinos, indígenas, autoridades y otros. Es decir, aquí sí se da un proceso de diálogo de saberes y de intercambio de conocimiento entre todos los actores que pueden estar interesados en la solución de determinados problemas, pero que por supuesto tienen visiones específicas dependiendo si son los que sufren el problema directamente o si son los que pueden resolverlo a través de algún tipo de solución científico-tecnológica, de gestión, etc. Entonces lo transdisciplinario también se entiende como un proceso de autoformación e investigación que se orienta en la complejidad real de cada contexto. Se superan aquí los límites del conocimiento disciplinario, de modo que la investigación y la recreación de alternativas y soluciones sean definidas indistintamente de su conocimiento específico y metodológico. Allí, por supuesto, la visión transdisciplinaria es abierta en la medida en que ella trasciende el dominio de las ciencias exactas. Es un poco lo que plantea este filósofo Edgar Morin con respecto a la importancia que tiene formular política pública desde una visión transdisciplinaria, porque dice finalmente esta transdisciplinariedad tiene ética ya que rechaza toda actitud que niegue el diálogo y la discusión. Es dialógica la política pública innovadora. Entonces aquí en este caso se está invitando a que se generen este tipo de grupos no solamente interdisciplinarios sino transdisciplinarios que incorporen a todos los actores involucrados en los problemas. Eso creo que es una de las características. Si nosotros hacemos un análisis de esta propuesta epistemológica de Edgar Morin, veremos que que hay una cantidad de elementos que desde la transdisciplinariedad se enfatiza que es una ciencia centrada en el ser humano, que se da en sí mismo una revolución paradigmática porque se cambia la manera de abordar los problemas desde incluso el aprendizaje que se obtiene de las distintas ciencias. Ya no hay un compartimento entre ciencias sociales o ciencias físicas y exactas, sino que hay una complementariedad y una manera distinta de abordar el problema, y el sujeto que investiga ya no es un sujeto que queda al margen, sino que se involucra. Eso ocurre incluso en la ciencia física y nos lo plantea Edgar Morin. Y eso tiene, por supuesto, esa complementariedad con las ciencias humanas y la propia política, porque la política se nutre pues de toda esta revolución paradigmática que ocurre desde el punto de vista de pensar de manera distinta los problemas y pensarlos de manera transdisciplinaria. También, por supuesto, esto tiene una premisa importante, que es que cuando nosotros abordamos además no solamente el problema y la situación
actual, específica y situada, sino todo lo que tiene que ver con la transformación que puede ocurrir a futuro, es que ese estudio del futuro no tiene sentido si esos estudios no se orientan al cambio social. Entonces, esa es otra característica de la política pública, que además de transdisciplinaria, pretende siempre una transformación importante de la sociedad. Entonces, bueno, si nosotros hacemos un resumen de cuáles son los principios básicos de una política innovadora, la primera de ellas es que es una política que tiene que demostrar resultados exitosos porque cuenta con la participación real de las personas a las que va dirigida. Eso es fundamental. Por otra parte, cuando nosotros pensamos la cobertura y el alcance de las políticas públicas, suele ocurrir a veces que nos planteamos políticas que se desbordan en cuanto al alcance que tienen, y eso puede generar problemas porque no tenemos los recursos suficientes. Entonces es importante que siempre pensemos cómo se ajusta la cobertura y alcance a la política que estamos planteando de acuerdo a esas posibilidades de recursos que se poseen para ejecutar la política. Esa política tiene necesariamente no quedarse en lo conceptual, sino ejecutarse. Los modelos metodológicos, cuando hacemos planes, programas y proyectos que responden a determinada política pública de carácter innovador, tienen que ser servir de referencia a otras experiencias. No obstante, no se trata de hacer como una franquicia que yo reproduzco un modelo en otro espacio que tiene características culturales diferentes. Entonces siempre tenemos que pensar esta perspectiva de lo situado y de lo interseccional para poder formular una política adecuada a las necesidades de cada comunidad. Por otra parte, es una política que no puede hacerse en solitario, siempre tiene que estar integrada a redes de conocimiento para aprovechar, y redes sociales, los recursos, sensibilidades y valores comunes en función de la visión compartida de lo que se quiere alcanzar en ese desarrollo social. En este caso estamos hablando de desarrollo social, pero perfectamente puede ser redes de innovación productiva, redes de políticas innovadoras para mejorar determinados procesos de las empresas públicas o de las empresas privadas. En fin, hay distintas finalidades. Pero tiene que ser así, pues en redes. La política pública también es interseccional. Ya les había mencionado yo este concepto, que no es otra cosa que considerar siempre que cuando abordamos, sobre todo en la política social, los temas de desigualdad y exclusión, hay que considerar que allí están presentes muchas variables al mismo tiempo, y que eso tiene que ver con el diagnóstico que hacemos de la realidad. Es decir, consideramos la clase social, el género, las identidades, la cultura específica para poder hacer un análisis muy completo y que, bueno, lo más cercano posible, aproximado a cómo se puede solucionar los problemas que determinados grupos sociales tienen y que son diferenciados en función de esas variables. Entonces, es importante que tomemos en cuenta que toda política innovadora, sobre todo cuando nos ubicamos en el tema social, y que tendría que ser todo, porque lo social atraviesa desde las políticas económicas, científico-tecnológicas, etcétera, tienen que estar sustentadas en enfoques de derecho que defienden el diálogo democrático de saberes, el respeto a las diferencias y la defensa de los más vulnerables. Eso es importantísimo. La política pública también tiene que ser o preocuparse por socializar el conocimiento y garantizar el acceso a la información para garantizar la práctica de la Contraloría Social. Suele ocurrir, y eso no tiene nada de innovador, que se dan procesos de críticos, procesos de ocultamiento de información, yo digo que a veces como se oculta y se espichirre con el dato, con la información, se oculta, se esconde, y eso, digamos, no se corresponde con estos procesos innovadores que requieren justamente desde esa concepción de red que puedan intercambiarse datos, información para poder generar mejores resultados en la política pública. La conclusión, entonces, para que nosotros podamos formular política pública innovadora, es que primero tenemos que generar diálogo democrático de saberes. También tenemos que estar conscientes que debe haber un mayor compromiso ético, más que lo estrictamente técnico, pero sí, por supuesto, tiene que haber una buena combinación entre el diseño técnico que requiere la política pública como el compromiso ético y político que tenemos que tener para garantizar que sea una política innovadora desde el punto de vista social, cultural, político y sobre todo humano.
Entonces, el enfoque de derecho tiene que considerarse para garantizar esa participación de aquellos actores más vulnerables, a veces desde una visión que pasa de ser altruista a ser una visión a veces, diríamos que populista incluso, o de tipo caritativo, que no es la idea. Entonces no consideramos la voz de los propios actores, que incluso los más vulnerables pueden expresar cuáles son sus necesidades y cómo participan en cuáles son las soluciones desde el punto de vista de la política pública que más le conviene hacer. Es importante entonces construir política pública participativa, entablando una relación dialógica y de investigación-acción con las comunidades, las cuales desde el punto de vista epistemológico construyen conceptos. Esto yo creo que es importantísimo, porque a veces tenemos una noción, o en el discurso decimos que estamos haciendo una política participativa de diálogo de saberes, etcétera, y en la práctica hacemos políticas públicas desde la visión del experto, y entonces no nos damos cuenta que desde las mismas comunidades, por ejemplo, los que trabajamos con comunidades, incluso en temas que pueden parecer sofisticados, como cómo hacer innovación social, la ciencia y la tecnología como conocimiento cotidiano, te das cuenta que las comunidades generan esas conceptualizaciones que deben ser incorporadas en ese diálogo con los equipos transdisciplinarios en la producción de conocimiento, en la producción epistemológica de los proyectos que se hacen o de la política que se hace. Entonces, esos conceptos son importantes rescatarlos, porque a veces es lo que le da sustento a la agenda pública, ¿no? En este caso puede la agenda pública que les mencionaba cuando estamos hablando de cómo pensamos que puede ser la ciudad, que en este momento se está hablando y se está discutiendo la ciudad comunal, desde los imaginarios, afectividades y acciones cotidianas. ¿Cómo las redefinimos desde esos conceptos que surgen en comunidad? Ahí yo creo que es un elemento que por eso me encanta esta frase de Eduardo Galeano, que la política pública innovadora no es otra cosa que una producción de conocimiento y de saberes desde lo sentipensante. Eduardo Galeano decía: me gusta la gente sentipensante que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la emoción de la razón. Eso, bueno, yo creo que es el requisito más importante cuando estamos pensando en pensando y sintiendo qué tipo de políticas innovadoras. Salen solas las políticas creativas e innovadoras en la medida que podemos ser sentipensantes y sintonizados, empáticos, solidarios y sororos y sororas con los que necesitan y los que al mismo tiempo intercambian con nosotros esas afectividades, esas necesidades de la vida cotidiana para hacer un mundo mejor. Bueno, muchísimas gracias, espero entonces sus comentarios. Hasta luego.